Pero cuando son las 18:02 damos inicio a nuestro programa Frente Radiosa, porque la política no es karma sino democracia, hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, Aquí sí hay texto y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Frente Radiosa. Bueno, Jairen, sin más preámbulos, comencemos. En este programa vamos a discutir sobre el centro político, en dos perspectivas. La primera, el centro político como centro de gravedad, en torno al cual orbitan las distintas fuerzas, como el Sol en el sistema planetario. Un centro que que organiza la lucha política y normalmente es la fuerza hegemónica. En otro sentido, el centro es pensado en términos ideológicos, en torno al eje izquierda-derecha. Así se piensa la política desde la Revolución Francesa. El centro son las posiciones moderadas entre izquierda y derecha. Además de estas dos acepciones clásicas, hay un tercer sentido que se aplica muy bien para el caso ecuatoriano, que es el centro entendido como un intento de salir de la polarización, de la beligerancia y del antagonismo. ¿Quién ocupa el centro de gravedad en la política ecuatoriana? ¿Cómo se está ubicando la ciudadanía en el eje izquierda-derecha en términos ideológicos? DJ Rodney, empezamos Frente Radiosa. Política radiosa. Agitamos la política. De eso se trata. Recibimos a Gonzalo Criollo, miembro del Foro de los Comunes, Soledad Stoessel, socióloga y docente universitaria, y Agustín Burbano de Lara, sociólogo. Bienvenida Soledad, qué gusto tenerlos aquí. Muy bien, comencemos. En el 2017, la izquierda por primera vez no presentó un candidato propio. Moreno y Moncayo se situaron en el centro. En 2018, con la consulta popular, el eje gravitacional de la política fue el correísmo-anticorreísmo. En 2019, en octubre, el conflicto político trajo nuevamente el eje izquierda-derecha bajo la forma de neoliberalismo-antineoliberalismo. Al mismo tiempo, el eje correísmo-anticorreísmo perdió centralidad en el juego político. ¿Están ustedes de acuerdo con este panorama que hemos descrito, Soledad? Bueno, antes que nada, muchas gracias a Jairen y Cristian por la invitación, un placer estar acá. Sí, parcialmente coincido con ese planteamiento. Si nos retrotraemos, ¿no?, a lo que sucedió durante una década entre el 2007 y 2017, sí estaría de acuerdo ahí en que la fuerza, digamos, hegemónica, como ustedes lo han planteado en la introducción, ¿no?, como el campo gravitacional, si tomamos la metáfora de la física, ¿no?, como aquel campo que reviste mayor cantidad de masa y que genera una atracción hacia el centro, ¿no?, alrededor del cual se construyen los discursos, se construyen identidades políticas, se construyen determinadas orientaciones hacia las políticas públicas. Yo creo que ahí el correísmo sí fue una fuerza hegemónica, fue el campo gravitacional, y que luego se fue corriendo ese campo gravitacional hacia el 2017, ya 2018, podríamos decir que uno, digamos, de los clivajes fundamentales de la política ecuatoriana, del espacio político ecuatoriano, fue el clivaje, digamos, entre anticorreísmo y correísmo, ¿sí? En efecto, me parece que el anticorreísmo desde que asume Lenín Moreno en mayo del 2017 quizás hasta podríamos decir octubre de 2019, el anticorreísmo es aquella fuerza que genera una mayor fuerza gravitacional, y es el frente que permite, digamos, un cierto, digamos, retorno a ciertas políticas neoliberales para las cuales, o las cuales, digamos, no fue votada por la ciudadanía en febrero del 2017. Así que en ese sentido sí coincidiría, y después quizá podríamos pensar en octubre, ¿no?, que lo que ocurre, el conflicto en octubre del año pasado, como un acontecimiento que quiebra ese plano del espacio político, y que en algún punto sí se desplaza, digamos, al correísmo o anticorreísmo como el plano principal gravitacional de la política ecuatoriana. Y creo que hace emerger, digamos, otros clivajes que no se habían avisorado con tanta evidencia anteriormente, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y yo considero que lo que sale o que se muestra con mucha relevancia en octubre, y sobre todo el mes posterior a octubre, es este eje entre antineoliberalismo y neoliberalismo, ¿sí? Que en algún punto yo creo que hace desplazar la mirada, ¿sí?, hacia el correísmo o el anticorreísmo como los centros gravitacionales,
porque justamente lo que mostró el conflicto, las movilizaciones de octubre, fue una amplitud de los actores y de los problemas públicos y de las demandas que se colocaron públicamente, ¿no?, en el espacio público. Sobre todo lo que se notó mucho en esas protestas contra el retiro de los subsidios a los combustibles fue un fuerte rechazo de la ciudadanía en general, no solo de actores asociados al correísmo, sino actores sociales en general, como el movimiento indígena, con un fuerte rechazo hacia políticas de ajuste que el gobierno de Lenín Moreno venía implementando desde el año 2017, ¿no? Sobre todo en el 2018, cuyo corolario es la entrada del FMI al Ecuador. Entonces, pero al mismo tiempo ese eje neoliberalismo y antineoliberalismo, yo creo que desplaza al anticorreísmo y al correísmo como plano gravitacional de la política, pero al mismo tiempo lo alimenta. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el correísmo fue el representante, el portador por excelencia, diría, de la bandera antineoliberal, desde el año 2007. ¿No? Entonces, si post-octubre surge otro plano, ¿no?, gravitacional, otro eje que se conforma en el campo gravitacional entre antineoliberalismo y neoliberalismo, al mismo tiempo eso le da cierta vitalidad al correísmo. Pero consideremos también que un actor clave durante octubre es el movimiento indígena, y un movimiento indígena que además en sus banderas de lucha en las calles se autoproclama antineoliberal. Es decir, por un lado puede que sí que este discurso revitaliza, ¿no?, la presencia del correísmo en el país, pero a la vez el correísmo encuentra una disputa también con el movimiento indígena. Agustín, ¿tú qué piensas sobre estos planteamientos, sobre los ejes de los que hemos estado hablando? Yo en principio estoy de acuerdo. Primero quiero saludar a la audiencia. Cristian, gracias por la invitación. Jairen, gracias por la invitación. Soledad, Gonzalo, y también a todos quienes hacen Pichincha Universal, porque estamos en una radio que en los últimos meses ha sido asediada y hostigada por el gobierno, entonces también es un gusto estar aquí y es importante recordarlo. Gracias. Yo estoy de acuerdo en general con el planteo y no discrepo con lo que menciona Soledad. Más bien lo que quisiera hacer es reponer elementos del contexto un poco más externo que hacen que cobre sentido la acción de los actores actualmente. Y en ese sentido quería empezar con un diagnóstico que baje de la geopolítica al escenario local. Para empezar, el gran hecho fundamental, hay un retorno de la presencia de Estados Unidos en la región. Y de hecho, una de las grandes y enormes condiciones de posibilidad de la ruptura de AP es la reorientación de los sectores estratégicos, recursos renovables y no renovables, comunicación, del amparo de la rectoría china a una égida gobernada otra vez por transnacionales norteamericanas. La ruptura se da al momento en que Lenín Moreno dice que su ministro de recursos estratégicos va a ser Carlos Pérez, un tipo que estaba muy vinculado a empresas transnacionales norteamericanas. Entonces, ahí hay la primera gran condición de posibilidad. Luego, ¿cómo se expresa esto? En cosas que ya han mencionado ustedes. Se expresa en el retorno del FMI, se expresa en el retorno a la participación del Banco Mundial, en la generación de acuerdos o de mandatos de política pública, como se vio recientemente con la posible privatización del BIES. Pero se empieza a ver también a nivel regional en la estrategia anticorrupción. Agustín, perdona que te corte ahí. Tú lo estás planteando como una condición de posibilidad, ¿no es cierto? ¿Es una condición que se da, que surge como una, digamos, como una opción del gobierno, o es una necesidad que tenía el gobierno para poder subsistir? Porque, digamos, si tú recuerdas del panorama en el que el gobierno se instala, es un panorama de alta conflictividad. Entonces, tenía que bajarle esa conflictividad de alguna manera. ¿Es una condición, digamos, que el gobierno, o es una opción del gobierno, o es una condición que tiene que seguir el gobierno? No, yo creo que hay una decisión política, pero también habría que recordar que China no ayudó. Es decir, China podría habernos dado más elementos para gestionar esa bipolaridad. Perfecto, Estados Unidos les está disputando. Nosotros, China, vamos a flexibilizar las preventas petroleras, vamos a flexibilizar los créditos, gestionen su autonomía. China no nos proveyó más herramientas y hubo una decisión política del gobierno inicial de, qué sé yo, amistades personales de Lenin, trayectorias biográficas, qué sé yo. Entonces, lo hablo eso, pero me interesaba hablar esto del retorno de Estados Unidos porque se mira también en la estrategia anticorrupción regional, el LOFER. Aquí hay personas que sabrán mucho más que yo de eso, y se expresa también en los procesos de integración fallidos. UNASUR, CELAC, no nos permiten tampoco gestionarnos autónomamente como región, y esto entonces ya da geopolíticamente un contexto de que no existen condiciones externas para el centro.
No existen condiciones externas para el centro y eso explica también la polarización actual. Luego tenemos problemas como el problema migratorio de Venezuela, que es un tema que no ha podido ser gestionado desde arquitecturas transnacionales o desde arquitecturas multinacionales. Y eso empieza a incentivar también acá sentidos conservadores en torno a la seguridad interna, discursos muy reaccionarios en torno a la migración en clave de seguridad. Y bueno, me parecía importante reponer este contexto internacional para pensar también cómo está pensando no solo los actores políticos o las actorías políticas, sino también la ciudadanía. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias más bien por la invitación también. Siempre es divertido volver atrás de los micrófonos y más en estos días lluviosos. Encuentro algunos puntos sobre la mesa para discutir que son sumamente interesantes, especialmente algunos desde los que ustedes parten en términos de decir que hay quizás 3 formas de analizar esta cuestión de centros, ¿no? Y es que en los últimos días se ha posicionado muchísimo también el centro como una opción, sobre todo como una opción ideológica. Tenemos un vicepresidente en campaña diciendo que esto no es una alternativa de izquierdas ni por derechas. Tenemos incluso personas más ligadas al campo de la Revolución Ciudadana como Marcela Guiñaga diciendo que las y los jóvenes no respondemos a ideologías de izquierda o derecha. Tenemos asimismo un posicionamiento mediático muy fuerte de este centro ideológico. No obstante, cabría cuestionarse sobre todo por qué surge este posicionamiento del centro ideológico, ante qué situación está respondiendo. Un punto para analizar, especialmente en términos electorales. Pero más allá de eso, yo creo que es más virtuoso hablar de otro tipo de centro político, hablar de un centro más bien, un centro de hegemonía, un centro que plantea el debate, un centro a partir del cual estamos discutiendo toda la condición política objetiva. En ese marco, Soledad mencionó una cuestión interesante que es la de neoliberalismo, antineoliberalismo y cómo la discusión puede posicionarse desde ese marco. Agustín también hizo un análisis más desde la cuestión de potencias mundiales. Pero acá yo quiero retomar una cosa, y es que después de octubre, comparto, se reconfigura todo el escenario político y ya no solo que el correísmo, anticorreísmo está en el centro de la discusión, sino que también añades el de neoliberalismo y antineoliberalismo, pero yo creo que hay una tercera más, que muchas veces pasa. ¿Pero se desplaza o se superponen? A eso voy. Creo que hay una tercera que sobre todo nos deja en dudas respecto al ejercicio político que estamos realizando, y con eso voy a partir de del saludo que realizó antes Agustín. Estamos ante una verdadera amenaza de la democracia, no solo en el Ecuador, sino en la región. Siempre hay que voltear al caso de Bolivia, en donde vivieron un golpe de Estado, y actualmente Evo Morales fue proscrito también para las elecciones que tendrán próximamente. En ese marco, en el caso ecuatoriano, tenemos un caso de Estado de derechos versus Estado de excepción, un caso de democracia versus autoritarismo. Y esta es una cuestión que también se añade dentro de los otros puntos. Entonces tenemos correísmo, anticorreísmo. Pero no es un tenemos eje nuevo, también, me parece, Gonzalo, porque esto lo venimos viendo, por ejemplo, cuando el vicepresidente Jorge Glass es encarcelado y sube a la presidencia. Bueno, no sube, más bien aparece un actor que absolutamente toda la población ecuatoriana, menos los grupos empresariales, desconocíamos. Y toda la persecución política que empezó a fraguarse, no en octubre, sino antes. Entonces, para mí, el eje que tú mencionas es indispensable, pero no es nuevo. Hay un meme de Otto Sonnenholzner diciendo que respondiendo a estas declaraciones de Jaime Vargas, en donde dice que es el segundo mandatario, y Otto dice, el segundo mandatario es aquel que se escoge en las urnas. una cuestión ahí. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero primordialmente en octubre se radicaliza esta cuestión, porque empezamos a ver a un gobierno neoliberal que empieza a depender del autoritarismo como una condición de posibilidad para el sostén de sí mismo. Ese es un tema importante, y por eso vuelvo también al tema de los ejes. Tienes el correísmo, anticorreísmo como el que organizó, y ustedes lo contaron bastante bien, en un momento el escenario político. Tienes después el neoliberalismo, antineoliberalismo, pero uno que yo insisto, quizás no lo estamos discutiendo tanto, y por eso creo que hay que retomarlo en ese marco, es este de verdad, incluso quizás mucho tiempo hablamos de alianzas, mucho tiempo hablamos de cuál será el candidato o la candidata, pero tendremos elecciones, está esto en ciernes. Yo también lo pongo sobre la mesa como para problematizar este las tema. elecciones, dices tú. Además del sistema democrático, lo pongo sobre la mesa para la discusión.
En este momento en el Ecuador, con el panorama que bien los tres, y los dos y Soledad han planteado, tiene que ver con un acuerdo en que existen estos dos ejes, que es el de correísmo, anticorreísmo, el eje de discusión que tiene que ver con lo neoliberal y lo popular, digamos, como con las demandas populares de las grandes mayorías, y un tercer eje que tú añades, Gonzalo, que tiene que ver con lo democrático y lo antidemocrático, en un contexto que bien lo describe Agustín, que tiene que ver con cómo el tablero político, el geopolítico se empieza como a reordenar. En ese contexto, en el Ecuador, ¿es posible pensar que hay alguna fuerza en este momento, así a día viernes 21 de febrero, hay alguna fuerza que está ocupando ese centro, o es un centro en disputa, es un centro que a partir de octubre se está reconfigurando? ¿Cuánto durará esa reconfiguración? ¿Cómo se están moviendo los actores? ¿Quién está ocupando ese centro o nadie lo ocupa? ¿O hay alguna fuerza política que por sí misma pueda ocupar ese centro sin necesidad de otras fuerzas políticas? Sí, el que desee, es una gran pregunta. Sí, a mí me gustaría retomar, ¿no?, la pregunta que ahora están haciendo, y también con los comentarios que hicieron Agustín y Gonzalo. Por un lado, en términos de si hay posibilidades para que alguna fuerza ocupe el centro actualmente, si es que aún no lo ocupa. Yo creo que hoy en día, en términos, el centro, ¿no?, gravitacional, en términos de fuerza que atrae, me parece que está vacante. Pero yo ahí sí discrepo un poco con Agustín en que no existirían condiciones para que una fuerza política vaya hacia el centro. En términos geopolíticos me parece fundamental ese análisis, y luego me parece que falta adicionar el análisis más geopolítico, pero en términos regionales. Es decir, en América Latina hemos visto en los últimos 2 años un fracaso rotundo del neoliberalismo, si no es por la vía autoritaria. Es decir, el neoliberalismo solo puede ser exitoso, entre comillas, si se aplica de forma autoritaria, que ahí conecta un poco con la tesis tuya, Gonzalo, ¿no?, de este debilitamiento del Estado de Derecho, ¿no? Se ha visto, ¿no?, la ciudadanía rechaza eso. Si uno analiza las encuestas que hay actualmente circulando, ¿no?, en la región, no solo en Ecuador, ve un rechazo muy fuerte de la ciudadanía al modo en que las derechas en el poder están gestionando la política y las condiciones de vida de la población, de las mayorías, ¿no? Entonces, por un lado vemos que regionalmente no hay condiciones, digamos, para que el neoliberalismo sea exitoso de una forma democrática, ¿sí? Entonces, por un lado, ahí sí yo vería que hay ciertas condiciones para que en América Latina las fuerzas políticas decidan correrse hacia un centro, es decir, rechazar el neoliberalismo, pero tampoco ubicarse en un polo opuesto, extremo, ¿sí?, opuesto extremo de una radicalización de izquierda pro Estado, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, ante lo que vemos, ¿no?, lo que vemos en Chile, que el supuedo milagro chileno, ¿no?, de funcionamiento del neoliberalismo, se echó por la borda ahora con las protestas que hay y con el llamado a una nueva constitución ahora en abril, en abril. Entonces vemos que por ese lado, en términos regionales, sí hay, me parece que hay condiciones para que las fuerzas políticas piensen en términos estratégicos de correrse hacia el centro. Si nosotros analizamos lo que fue las condiciones en que emergió el llamado giro a la izquierda en América Latina, ¿no?, desde la academia, desde el debate político, hablamos del giro a la izquierda desde la asunción de Hugo Chávez al poder político en el 99, y después la emergencia de otros gobiernos, ¿no?, como Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa aquí en Ecuador, Kirchner en Argentina. Vemos cómo hay varios análisis, investigaciones, hay algunas de Levitsky, Roberts, etcétera, donde justamente lo que analizan es que el electorado que votó a esos candidatos de centro izquierda o de izquierda no se corrieron ideológicamente hacia la izquierda, sino que fue más que nada una elección por el rechazo a las políticas neoliberales, ¿no? O sea, que había un contexto de condiciones como para que surjan esas propuestas. Exactamente, y yo ahora veo cierto paralelismo, ¿no?, hoy en el año 2020, con lo que acontecía en esos años, ¿no?, a fines del siglo pasado y principios de este año, ciertas condiciones que produjeron la posibilidad de que candidatos de izquierda lleguen al poder político, pero no porque necesariamente el electorado se corrió hacia la izquierda o comenzó a ser de izquierda, ¿no?, sino que el electorado... hay varios datos, ¿no?, que muestran cómo el electorado en América Latina en general siempre se adscribió al centro, ¿no?, al centro en términos ideológicos políticos, no gravitacionales. Ya. Pero, digamos, a día de hoy, porque me parece que es una lectura acertada, pero que está con una perspectiva de futuro. Hablando a día de hoy, ¿hay alguna fuerza política que está ocupando ese centro gravitacional, no ideológico? Porque de centro se dicen muchos, como ya mencionaba Gonzalo, hasta los de más derecha dicen, bueno, yo soy de centro, pero hablando del centro en términos de gravitación, ¿hay algún actor político, hay alguna fuerza política que está ordenando
este panorama político o no, o es un centro en disputa. Yo creo que ahora precisamente está vacante el centro, que está en disputa, que recién estamos comenzando en un escenario electoral que se adelantó por octubre, ¿no? Porque todavía falta un año para las elecciones, y yo creo que se van a definir, ¿no?, esas opciones políticas en base a estos clivajes que entre todos estuvimos recién analizando, ¿no? Este clivaje de antineoliberalismo, neoliberalismo o popular, como dijiste que me gusta, ¿no?, hablar en términos populares. Porque a veces mucha gente no sabe qué es neoliberalismo, ¿no? ¿Qué es el neoliberalismo? Que podemos pensarlo como un conjunto de políticas económicas, pero que va mucho más allá de eso, ¿no? Como un programa cultural, ¿no? Una agenda, digamos, cultural, de cambio cultural. Entonces, yo creo que hoy en día está vacante el centro gravitacional y yo creo que la puja se va a dar por ocupar ese centro. Me da la sensación. Hay algunas ya eventuales candidaturas presidenciales, ¿no? O opciones políticas que están surgiendo, sobre todo octubre, ¿no? Yo creo que, como dije al inicio, octubre fue un acontecimiento que marcó la cancha política y el escenario electoral. Creo que si el anticorreísmo fue una fuerza gravitacional durante 2018, ¿no?, y la consulta popular de 2018 expresó a cabalidad eso, ¿no?, cómo el anticorreísmo se posicionó como una fuerza gravitacional, pero yo creo que ya no lo es. Y creo que las otras opciones políticas que están surgiendo todavía no logran ocupar ese centro gravitacional, y también me gusta hablar en términos de fuerza hegemónica, ¿no? Hablar de hegemonía es hablar de capacidad y de una vocación de ampliar el campo y de sumar actores, de sumar reivindicaciones, de sumar demandas que a priori parecen diferentes y opuestas, pero que justamente esa fuerza va a hacer que las represente y que las aglutine. Agustín, la Soledad nos dice que... nos dice que el centro está, digamos, vacío, ¿no? No hay una fuerza de centro. ¿Tú compartes esa posición? ¿Quién ocupa el centro? Tengo un diagnóstico mucho más trágico y muy contrario, pero a riesgo de estar equivocado, porque respeto mucho a Soledad, puede ser que lo que diga es una burrada, yo creo que el centro no existe en este momento. Y creo que la comparación con el caso argentino en particular, que es el que más conozco, es muy ilustrativa al respecto. Primero, en Argentina es posible una confluencia en Alberto Fernández con el sector más duro del kirchnerismo y con esta identidad más abarcadora y continente que es el peronismo, porque gobernó la derecha partidaria. Claro. Acá en Ecuador no ha gobernado la derecha partidaria. Acá gobiernan las cámaras y están gobernando instituciones hemisféricas occidentales, sí, pero no está gobernando, no está gobernando el Partido Social Cristiano, está gobernando un señor que subió por Alianza País al gobierno. Entonces, en la estrategia electoral, la derecha partidaria siempre va a poder aducir que el problema es que las políticas de derecha no fueron implementadas por la gente de derecha que sabe hacer las políticas de derecha. Es decir, la derecha partidaria no está quemada en este país y la instrumentalización de las políticas neoliberales no son imputables a la derecha partidaria. Y de hecho la derecha, digamos, que de cámaras se están un poco desmarcando, digamos, del gobierno. En algún programa leímos algunas declaraciones justamente de algún presidente de cámara señalando que efectivamente en el país no se habían aplicado las políticas de los empresarios, sino de un, entre comillas, empleado de los empresarios, que no era lo mismo. Exacto, por eso estoy pensando que en realidad el centro no es una opción no es una opción en la conversación pública. La migración no deja una postura de centro. O la aceptas a la migración o estás totalmente en contra de la migración y tienes una actitud, una reacción xenofóbica. O en la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no deja una política de centro tampoco. Inclusive la tarea de pedagogizar a la ciudadanía, de generar una conciencia sobre la importancia de la justicia de género, no permite un espacio de centro. Es un debate súper polarizado. Se vio con las puestas en práctica de los performances de esta canción maravillosa de la tesis. La reacción de los sectores de la sociedad fue acérrima. Entonces, no veo lamentablemente que el centro exista como espacio. Yo, Agustín, ahí tengo, disculpa que te corte, una interpelación, y tiene que ver con que si bien es cierto que la derecha no ganó, porque si hubiera ganado Lasso en 2017 otro fuera el cuento, en términos de que ahí sí, digamos, estaríamos en el plano que tú dices, que la derecha ganó elecciones y entonces ahora es posible pensar que ya no es posible seguir por la vía derecha. Sin embargo,
el gobierno de Moreno no ha gobernado solo, y no hablemos de las cámaras, sino que el pacto, creo, Alianza País, ha sido evidente como un pacto de gobernabilidad de élites, donde está este partido de derecha, donde se reconoce que las cámaras son las que gobiernan, y entonces en ese sentido a mí me parece que no estoy tan de acuerdo con lo que planteas, en la medida en que para mí hay una, no sé si tan clara, no, yo sí creo que sí es clara identificación de la gente, que es la derecha la que ha estado gobernando, partidaria y también de cámaras, por la alianza, creo, de la que hablo, y también porque, por ejemplo, en octubre el Partido Social Cristiano, por más de que hace intentos y se esfuerza por mostrarse progre, hasta feminista en ciertas ocasiones, floreció lo que siempre ha sido Nebot un poco, ¿no? Entonces ahí yo no estoy tan de acuerdo contigo. Sí. Lo que pasa es que, y en lo que difiere quizás mi argumento es, en términos de comunicación política, es mucho más difícil en Ecuador imputarle el desastre actual, el desempleo actual, la disfuncionalidad de los servicios públicos estatales actual a la derecha partidaria. En Argentina sí es posible hacer eso, se puede construir el mensaje, aquí no es posible. Y de hecho, sí, yo estoy de acuerdo, hay un gobierno de las cámaras, hay fuertes negociaciones con sectores de los servicios financieros. Pero partidario, porque creo que es un partido. Sí, pero hay diferencias en la relación de Creo con el gobierno, hay diferencias en la relación del Partido Social Cristiano con el gobierno, se ven las votaciones, se ve en la asamblea, el Partido Social Cristiano ha guardado mucho más autonomía respecto al gobierno de forma pública, tras bastidores hay otros acuerdos. Y respecto de si el gobierno subió con AP dejó de ser partido de gobierno, si miramos cuántas personas de AP estuvieron en el gabinete a partir de la crisis en la frontera norte en el 2018, AP dejó de ser partido de gobierno. Entonces, sí veo esa diferencia que para mí no es menor, y esto es lo que quería complementar antes, veo que no hay espacio para el centro porque los actores o las actorías políticas que históricamente quisieron hacer discurso desde el centro no están ocupando discursivamente ese espacio. Ruptura de los 25 está haciendo apología a la doctrina del uso progresivo de la fuerza. Pasaron de ser defensores de derechos humanos y de los avances y de los alcances de la democracia liberal a a justificar la represión del Estado, de los aparatos de Estado. Entonces, no hay actorías que hablen desde el centro. Durante la Revolución Ciudadana, y con esto cierro, un actor privilegiado que ocupó políticamente, discursivamente el centro fue Avanza. Avanza no existe y no hay un sucesor de Avanza. Y no hay ningún partido político o identidad política que haga de esa periferia de lo que fue la Revolución Ciudadana. Gracias Agustín. Hemos tenido aquí un rico debate interesante. Tenemos que mandar a un corte comercial. Volvemos con Gansa y con Sole si quieres contrapuntear algo de lo que ha dicho Agustín. DJ Ronnie, pausa comercial. Gracias. No lo soñé, se enderezó y brindo a tu suerte. ¡Ay, qué aburrida que es la radio! Lo mismo y lo mismo por todos lados. Tranquilo, no te asustes. ¿Acaso estás cansado de los típicos programas de radio? Sí. Eso se acabó. En Pichincha Universal, el deporte femenino tiene su propio espacio en tacos, botines y goles. Escúchanos todos los domingos a las 11 horas por 95.3 FM o 94.5 al noroccidente de la provincia de Pichincha. Pichincha Universal. Entre telones. Desde Guambrita me dicen la Benedicta, por lo que soy talentada para todo. Este es mi libro. Soy Prometeo, mago, el mejor mago prestidigitador, mentalizador, escapista de todo el Ecuador. El mundo del cine, el teatro y las artes escénicas está Entre Telones, el espacio para compartir con los artistas, directores, productores y con ustedes, el público. Todos los viernes a las 7 de la noche por Pichincha Universal. La aguja de tu dial apunta al sur del cielo radio. Música, entrevistas, lanzamientos, estrenos y más. Al sur del cielo radio, un encuentro con el rock nacional. Escúchanos todos los viernes a partir de las 20 horas por Pichincha Universal, 95.3 y 94.5 para el noroccidente de Pichincha.
Este sábado no te puedes perder. Su música al aire en Pichincha Universal. Edición especial. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también. En este feriado, ponle salsa a tu vida. 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Disfruta de un variado menú musical con los mejores exponentes del género. Yo que he sido un seductor, implacable cazador. Te esperamos este sábado. Solo aquí, en Pichincha Universal. A las 19 horas. Edición especial. Producción Javier Bisuete. Edición especial. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos por la señal de Pichincha Universal 95.3. Además pueden vernos a través del Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. Gonza, continuamos contigo. Agustín había planteado un poco la tesis de que no, en su modo de ver, no existe el centro. ¿Qué opinas tú respecto de si existe o no existe el centro o qué pensamientos, qué doctrinas, qué ideas pudieran ocupar ese centro? Y si es que hay o no, como decía Soledad, una ausencia de una fuerza política ocupando el centro actualmente. Hay algunas cuestiones que quiero poner también sobre la mesa. En primero, sintetizar también quizás lo que dicen Agustín y lo que dice Soledad. Creo que no solo podemos hablar de un centro gravitacional de la política, por así decirlo. Ponía un lindo ejemplo, el del Sol en el centro del sistema solar. Ni tampoco podemos hablar solamente de un centro ideológico, del cual creo que tengo muchas más críticas también. Yo creo que se trata de ponderar las dos dentro del debate político y empezar a analizar. Ya yo quiero responder a Soledad lo que mencionó antes respecto a que es haber un vacío en ese centro más de hegemonía, si se quiere, de disputa política. Yo no veo un vacío ahí. Yo más bien siento que existe un debate político marcado por cierta agenda también, y esa agenda viene primordialmente desde el gobierno. Lenín Moreno dice una de sus burradas y eso es la discusión de la semana, y también desde los sectores más ligados a la derecha ideológica, si es que se quiere. Un día Lasso anuncia que una de sus propuestas es eliminar la CENESID y de pronto estamos hablando de eliminar el examen y todo lo que conlleva eso. Entonces, quizás no hay un centro en términos del ejercicio hegemónico como lo fue el de Correa, pero eso no implica que no exista un centro político en estos momentos con capacidad de generar discurso y discusión. ¿Cuál sería ese centro? Este que estoy describiendo, ¿no? Que está más ligado como a una cuestión dentro del bloque de poder del gobierno, que está más ligado a posicionar ideas también para las candidaturas. Y con eso conecto a otra cuestión también y aterrizo en lo que decía el Agustín. Pensando al centro como una cuestión ideológica, no es que tampoco el hecho, vuelvo a lo de Otto, no es que Otto se anuncia como un candidato de centro de la nada. Hay que revisar también las encuestas. Y existe, si nosotros revisamos hacia dónde, cómo se identifica la ciudadanía, incluso en la América Latina, la mayoría se identifica como de centro. No toma una postura como por izquierdas o por derechas, lo cual no implica que no tenga una definición ideológica. De esto quiero hablar después. Y en ese marco, el definirse como centro también puede tener otras implicaciones. Yo leo esta cuestión de que la ciudadanía tome una posición ideológica de centro, incluso como una incapacidad de respuesta de los partidos políticos en la actualidad para poder procesar las demandas de la ciudadanía. Cuestión que en otros espacios sí existe un ejercicio de micromilitancia. El hecho de convivir, el neoliberalismo no es una cuestión abstracta, se vive en el día a día, se vive en el no comer, se vive en el tener que pagar la matrícula de la universidad, esa es la convivencia con eso. Y precisamente el partido que logre identificar esa cuestión, que genere, yo les llamo un puente institucional entre la demanda ciudadana y el ejercicio político, creo que puede tener una gran posibilidad, ahí vuelvo a los términos de la Sole, de disputar el centro político, el centro hegemónico, si se quiere. Pero Gonzalo, en tu primera parte tú hablabas, a mí me parece, más de
fuerzas políticas que ocupen el centro, de fuerzas políticas que un poco ponen temas que se discuten en la agenda, que para mí son dos cosas distintas. Una cosa es concebirse como un centro y a partir de eso organizar la dinámica política, y otra cosa es que pongan un tema en agenda, a discusión, que son, creo que ahí hay dos diferencias, ¿no? Y eso tiene que ver con quizá pensar que el correísmo fue doblegado por Moreno y por todo lo que el sector del correísmo ha llamado la traición. El anticorreísmo más bien fue derrotado en octubre, y entonces estamos hablando quizá de un momento donde no hay un hegemón, un momento político donde ningún sector político ha logrado construir hegemonía. ¿Qué piensas, Soledad? Sí, yo quería comentar algunas cosas retomando lo que dijo Gonzalo, ¿no? Que respecto a esta diferencia entre el centro como centro ideológico, ¿no? En términos del centrismo, en términos político-ideológicos, y el centro como eje gravitacional. Yo creo que primero, en términos políticos, incluso hasta de estrategia política, hay que ocupar primero el centro para luego ganar el debate ideológico, ¿no? Y ocupar el centro en términos de eje gravitacional no significa volverte centrista, en términos ideológicos. No, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Entonces, primero eso, y segundo, tener en cuenta, ¿no? Si vemos por ejemplo, las encuestas, los datos que arroja el Barómetro de las Américas con datos de la POP, vemos que hoy en día la sociedad ecuatoriana, o sea, el 53% de la sociedad ecuatoriana se autodeclara como de centro, ¿no? Que esto demuestra dos cosas. Primero, que hay una fuerte politización de la ciudadanía, ¿sí? No solo a través de estos datos cuantitativos, sino que lo hemos visto el año pasado en octubre, ¿no? Que la ciudadanía se implicó en lo que ocurrió en octubre, se implicó activamente, ya sea saliendo a la calle o informándose sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces, por un lado vemos que tenemos una sociedad fuertemente politizada en ese sentido, que se adscribe en alguna postura político-ideológica, y la mayoría se adscribe como de centro, ¿no? Que eso no necesariamente después se traduce en un voto a determinada opción política, ¿no? Porque muchas veces a la ciudadanía se le consulta en una encuesta a qué adscripción política o con cuál se reconoce, pero que a la hora de elegir determinadas políticas estatales está de acuerdo con políticas, por ejemplo, políticas públicas que irían en contra de la autoadscripción que ese ciudadano adujo, ¿no? Entonces, por un lado eso. Pero vuelvo a esta tesis de que creo que hay que ocupar primero el centro gravitacional, ser esa fuerza que concite la mayor atracción en términos de capacidad de generar discursos públicos en torno a esa fuerza, construir identidades, construir un programa público, una agenda pública, ¿sí? Que recopile, que junte, digamos, las distintas reivindicaciones, demandas de heterogéneos actores sociales, y para, desde esa plataforma como centro gravitacional, sí ganar el debate ideológico. El debate ideológico por queremos más o menos Estado, queremos más soberanía o un entreguismo a las potencias centrales como Estados Unidos, como ahí lo mencionó Agustín, queremos más políticas redistributivas, queremos más impuestos progresivos o regresivos, ¿no? Entonces, me parece que es interesante ver esa discusión entre cómo ocupar el centro como eje gravitacional y luego cómo ocupar el centro en términos ideológicos. Hemos tenido hasta aquí algunas posiciones bastante diferentes respecto del centro. No hay centro, hay ausencia de alguien que ocupe el centro, y según tú el centro lo ocupan, hay alguien que lo ocupa pero que nos está planteando un poco temas diferentes quizás para ocultar una agenda efectivamente de centro, que pudiera ser la agenda neoliberal, qué sé yo. El eje correísmo-anticorreísmo permitió el desplazamiento del correísmo como el centro y posicionó otro tipo de centro. El correísmo o el anticorreísmo tuvo alguna fue la causa, fue el motivo de este desplazamiento. ¿Qué opinas tú, Gonzalo? Sí, y de paso respondo también a la anterior inquietud, porque me parece que es un lindo debate en esa cuestión. A mi parecer, creo que ahí tenemos insistiré en que no sé si no se puede hablar de un hegemón, seguramente no como Correa, voy a insistir. Seguramente son menos virtuosos estos al momento de plantear otro tipo en las discusiones en el plano político nacional. No obstante, no dejamos de hablar de los tratados, del tratado con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, no dejamos de hablar constantemente de que de una u otra manera están posicionando el eliminar el BIES a partir de los acuerdos con el Banco Mundial. No obstante, también estamos teniendo una agenda en la cual no es un... Sí, pero lo que quiero poner a posición es eso precisamente es lo que te permite posicionar el clivaje neoliberalismo antineoliberalismo que luego se tensiona en octubre. Y cuando tú ves toda esta tensión,
la agenda empieza a marcarse precisamente, se desplaza, como ustedes dijeron, la cuestión del clivaje correísmo-anticorreísmo, como un paréntesis también porque le perjudicó más al anticorreísmo hablar de esa cuestión, pero se desplaza este clivaje. ¿Permitió el reimplantar el neoliberalismo? Ahí vamos, se desplaza un poco este eje y entra el eje neoliberalismo-antineoliberalismo a partir de esta cuestión, en donde yo incluso haría preguntas para los actores políticos que nos pueden estar escuchando, ojalá sí nos escuchen. ¿Qué es más virtuoso? ¿Cuál de estos clivajes, de estos tres clivajes voy a retomar que hemos mencionado, el de correísmo-anticorreísmo, el de neoliberalismo-antineoliberalismo y el de democracia y no Estado de Derecho, cuál de esos tres beneficia más al ala progresista del campo popular? ¿O cuál de esos tres más bien beneficia menos? Creo que esa es la pregunta. ¿Cuál de esos tres beneficia menos a todo el campo popular? Yo creo que es claro cuál de esos tres nos beneficia menos y en cuál no debemos entramparnos hablando de. Existe una cuestión por la democracia que deberíamos estar militando también muy fuertemente. Existe una cuestión también por el modelo económico y de vida que también tenemos. Y finalmente también existirá una tensión, indudablemente. Pero yo insisto en que esas tensiones, no solo a la interna de cierto sector o de uno u otro sector, sino que esas tensiones deben transformarse también en posibilidades movilizadoras y finalmente condiciones de posibilidad. Hemos hablado un poco más, digamos, del centro como eje gravitacional. Sin embargo, en este debate también nos parece importante hablar del centro ideológico, que un poco Soledad lo había introducido con esta cifra de la autoidentificación de los ciudadanos ecuatorianos. El centro entonces es la antítesis de la izquierda y la derecha. Agustín, ¿el centro es el populismo? Por ejemplo, recordemos el caso de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana era una fuerza popular, era una fuerza de izquierda, porque recordemos que además en temas como el Yasuní, por ejemplo, la izquierda, si se quiere, no sé si radical, pero bueno, un sector de la izquierda manifestaba que no tenía que haber extracción del petróleo y que se tenía que mantener bajo tierra, mientras que el programa político de la Revolución Ciudadana sostenía que tenía que utilizarse, por poner un adjetivo, sabiamente esos recursos, centrándose en el cambio de matriz productiva, y entonces que a un largo plazo podamos dejar de ser extractivistas, pero como un futuro, no como un presente, ¿no? Mientras que la derecha, sabemos cuál ha sido su postura con respecto al extractivismo, además de forma bastante irresponsable. Hemos visto lo que ha hecho Chevron y Texaco en nuestro país, etcétera. Entonces, ¿qué es el centro? ¿El centro es del populismo? Ya, no sé si voy a responder tan directamente a tu pregunta porque quiero reaccionar también ante lo que ha dicho Gonza y Sole, pero claro, antes hice una intervención de por cual no creo que en términos ideológicos el centro es una opción en el discurso político, en la comunicación política. Ahora voy a hablar un poco más del centro gravitacional, que es la pregunta por la hegemonía, que no se puede encindir tanto lo ideológico, y aquí voy a ir con lo del populismo y todo. A ver, ¿existe alguna fuerza alternativa en este momento al neoliberalismo con vocación hegemónica? Todavía no sé. Rodrigo hizo una intervención bellísima hace dos programas hace un programa en Frente Radiosa, y mencionó que Cristina hizo un ejercicio de autocrítica ideológica que le permitió incorporar demandas que no había atendido en su último periodo gubernamental. ¿Está haciendo el correísmo eso en este momento? ¿Está haciendo la Revolución Ciudadana un ejercicio de autocrítica que le permita reincorporar demandas, no solo que no atendió durante su último periodo de gobierno o la última década, sino a la que posiblemente lesionó en sus agendas o persiguió políticamente? ¿Está haciendo ese ejercicio o no? Porque si está haciendo ese ejercicio, entonces está abierto a la posibilidad de incorporar demandas y construir una hegemonía más amplia. Y para ti eso es la posibilidad de ser centro. Si no lo está haciendo, entonces el correísmo está con una opción distinta, que es ser primera minoría. Está el correísmo en una intención de incorporar demandas, de hacer un verdadero ejercicio de autocrítica en términos de justicia de género, en términos de plurinacionalidad, en términos de negociación con los sindicatos, en términos de reformas laborales prosindicales. ¿Está el correísmo con ganas de hacer eso o quiere ser una primera minoría? Porque el clivaje correísmo-anticorreísmo le es suficiente al correísmo para ser primera minoría. Le es suficiente.
Para gobernar, no. Muy bien dijo Cristian, el anticorreísmo permitió la implementación del neoliberalismo en el Ecuador, es verdad. Cuando analizas las decisiones de los actores o las actorías que apoyaron el anticorreísmo, empiezas a ver que no son tan ridículas. ¿Es fácil ser una militante feminista dentro de la Revolución Ciudadana? ¿Es fácil ser un militante ecologista dentro de la Revolución Ciudadana? ¿Es fácil militar por un sindicato de rama en la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es el precio que te pide el correísmo pagar para expandir demandas y derechos dentro de la Revolución Ciudadana? Entonces, ese es un debate fundamental que hay que dar y sobre el que hay que reflexionar. Ahora, no estoy de acuerdo que el correísmo fue doblegado. El correísmo es la primera minoría en este país. Si algo me disgusta de las izquierdas es el desdén o el desprecio o el rechazo o la burla sobre los seguidores correístas y las seguidoras correístas. Sábado a sábado Rafael Correa implementó una forma de entender el espacio público, de entender lo público y lo estatal. Y de apropiación. Muy conservador, muy profano en muchas cosas, muy antineoliberal y muy pro derechos en muchas otras cosas. Entonces, botar el agua sucia con el bebé y todo me parece un error inclusive de arrogancia intelectual. Y uno en las izquierdas o una en las izquierdas siempre dice, ¿qué hago? ¿Me voy a meter a trabajar y a incidir, intervenir de alguna forma con este material profano y conservador y machista? ¿O simplemente me voy a mantener una lógica identitaria y me voy a mantener a salvo y puro? Y creo que si es que algunos o algunas hemos pasado por la academia y tenemos herramientas intelectuales para intervenir, no es para quedarnos en una lógica purista, autoidentitaria, sino para intervenir con sabiduría sobre esos materiales populares que no siempre están a la altura de lo que uno quisiera. Tampoco creo que octubre doblegó el correísmo anticorreísmo, y creo que ahí es el correísmo el que tiene que hacer el gesto y asegurarse que de su parte no falte para borrar ese clivaje, por lo menos respecto de las izquierdas. Sí creo que octubre permitió insertar otro clivaje neoliberalismo, antineoliberalismo, que ciertos liderazgos del movimiento indígena ecuatoriano sí están tratando de posicionar. Como por ejemplo, ¿quién? Leonidas Issa y Lecuah Runari. Hubo un día clave, hubo algo bellísimo en octubre, y es que por primera vez en más de una década pude ver amistades que estaban en la militancia de la Revolución Ciudadana, mandos intermedios, mandos menores, gente joven, convivir en redes de cuidado, en redes de asistencia de provisión de alimentos y medicinas, inclusive en los frentes de la marcha, convivieron con personas que venían de biografías de las izquierdas. Entonces ese clivaje sí se difuminó en octubre y se implantó otro neoliberalismo, antineoliberalismo. ¿Está haciendo Correa fácil la disputa a los sectores del movimiento indígena que quieren hacer que ese clivaje predomine por sobre otro? No sé. Sí, pero también, disculpen ahí que quería interrumpir, ahí también está la pregunta inversa, ¿no? Si desde el movimiento indígena se están dando esas discusiones para justamente no replegarse hacia su propia fuerza, sino poder ampliarse y, volviendo a la discusión inicial, de ocupar ese centro gravitacional. No, la misma pregunta que le podemos hacer al correísmo también se la podemos hacer a otras fuerzas como el movimiento indígena. Y ahí me gustaría retomar, ¿no?, un poco esta pregunta que habías hecho, Jairen, respecto al populismo, ¿no? Si podría ser una opción para ocupar el centro. Ahí quiero traer también a colación. ¿Cómo entendemos el centro? Claro, ¿cómo entendemos el centro? De izquierda y de derecha, ¿qué es del centro? Ahí quiero traer a colación, sí, el caso argentino, que también conozco bastante, ¿no? Lo que pasó recientemente, ¿no? Que gana la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, pero que eso demostró mucha generosidad y amplitud democrática hacia la propia fuerza dentro del kirchnerismo, que primero se dio una discusión interna. Esa discusión interna no la vimos en las redes sociales, no haciéndose pública, sino que fue todo un proceso largo de discusión desde el 2017 en adelante, de discusión interna, ¿no? Donde justamente se vio mucha generosidad de parte de los conductores políticos y la principal conductora política, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, para poder justamente generar esa ampliación de demandas, que yo creo que cualquier fuerza que aspire a construir un frente popular progresista se debe dar ese trabajo y ese ejercicio incluso hasta pedagógico, ¿no?, de discusión crítica sobre cómo poder llegar a ampliar ese frente, sobre todo si tenemos muy claro, o si ese frente, eventual frente que se construya, tiene muy claro quién es el adversario, ¿no? ¿Quién es el enemigo político? ¿No? Enemigo en términos de adversario, no de enemigo a exterminar, ¿no? Sino justamente un adversario al cual le otorgamos legitimidad, ¿no? Pero me parece que hoy en día en Ecuador se está todavía generando esa discusión, ¿no?, sobre cuál es el adversario, digamos, político al cual hay que ganarle en democracias libres, transparentes y democráticas la batalla ideológica. ¿Cuál es ese adversario, Gonzalo? Esta discusión está muy linda. Estoy emocionado. Creo que hay ahí algunos puntos interesantísimos. Creo que el adversario finalmente no es el otro que está
en el mismo campo del clivaje que hemos analizado. O sea, sobre todo si es que respondo a tu pregunta anterior, la cuestión de pensar en unidades. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Sí, al parecer el sentido común nos diría que si estamos en el mismo cuadrante, si quieres, del eje, ya está. Exactamente, porque para responder a esa pregunta voy a ampliar con este tema. Creo que antes hablabas tú de centro como contraposiciones izquierdas y derechas. Yo creo que capaz también podríamos hablar de arribas y abajos, como en la amplitud también que implica eso. Y quiénes estamos abajo, quiénes están arriba. En los arriba siempre estarán los apellidos de buena cuna, venidos desde los Sonnenholzner hasta los que están cogobernando. Y en los abajos siempre estaremos, estoy seguro, Agustín, estaremos Soledad, estaremos Gonzalo y ustedes, estaremos el movimiento indígena, estaremos el correísmo, estaremos todas y todos con las diversas demandas que mantendremos, pero sobre todo pensando que lo que se debe construir es un proyecto de patria, un proyecto nacional popular, un proyecto que responda al bienestar de las mayorías. Y en ese marco, creo que los actores políticos que juegan dentro de esto, no es que no lo han leído, es que han leído que ellos son la encarnación que puede hacerlo solo. Y yo creo que aquí viene todo el ejercicio de decir, a lo mejor solos no nos alcanza. Y a lo mejor solos nos vamos con 4 años de miseria más. Y esa es una de las cuestiones. Eso incluso en el escenario positivo. El escenario negativo es que incluso solos ni siquiera tengamos Estado de Derecho. Voy a volver siempre sobre ese tema, porque creo que lo que pasa en Bolivia no es menor, compañeros y compañeras. Creo que ese es un tema que siempre hay que tomarlo en cuenta y decir, está envalentonado el bloque de poder como para poder hacer toda esta cuestión de desplazar el ejercicio democrático en donde el soberano tiene la voz para el proyecto político. Ya lo hizo, y respetando el proyecto político en 2017, lo volverá a hacer. Son incluso estas discusiones, quizás hay que ganar en urnas, quizás también hay que ganar por el ejercicio democrático y las instituciones. Sí, yo quisiera acotar algo, ¿no? Yo ahí coincido con Gonzalo, ¿no? En esto de asegurarnos garantías democráticas para poder llevar adelante el juego electoral de forma transparente. Pero justamente ahí, para eso yo creo que se necesita, digamos, la construcción de un frente popular progresista que pueda dar primero esa discusión de cómo vamos a garantizar esas condiciones democráticas. Y para eso no solo hay que interpelar, me parece, al correísmo o al movimiento indígena, sino también a ciertas fracciones que se consideran anticorreístas de izquierda, ¿no? Que también deberían entrar en ese debate y en esa preocupación por garantizar condiciones democráticas mínimas para poder al menos empezar a hablar de candidaturas y opciones políticas, ¿sí? Compañeros, de acuerdo con un dato del estudio de la POP, el 53% de la población consultada se ubica en el centro ideológico. Algunos responden que soy de derecha, otros responden que son de izquierda, pero el 53% de los ecuatorianos responde que son del centro. Al neoliberalismo, al autoritarismo, ¿se lo derrota por el centro o por la izquierda? Agustín. Yo creo que octubre demostró que de momento es por la izquierda. La pregunta clave aquí es, ¿estamos pensando en que el correísmo tiene que volver, en que la revolución ciudadana tiene que volver, o que es el pueblo el que tiene que volver a nacer? Porque son dos preguntas muy distintas. Y ahí sí hay que pensar, y aquí es donde discrepo contigo un poco, Soledad, porque la identidad política que más tiene para perder en un nuevo nacimiento del pueblo es el correísmo. Entonces, esa es una pregunta clave con la que yo quería irme, porque con esto cierro. Se ha hecho muy popular un hashtag estos últimos días de sin rencor pero con memoria frente a los traidores. ¿Eso no es algo que diversas izquierdas están preguntando y sintiendo ante la implementación del neoliberalismo hace mucho tiempo, cuando octubre les pone cara a cara con el correísmo? Gonzalo. Esto, como para tener como la idea acá. Gonzalo, perdona que te interrumpa. Por supuesto. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Uy, lo siento. Ya. Ha estado muy bueno este debate. Ojalá pudiéramos seguir conversando largo. Tal vez lo podemos hacer después con un café. Sí, pero les voy a pedir que por favor concentren su respuesta en un minuto para poder cerrar el programa. Gracias, compañeros. Retomo la idea de un frente. Esto es un frente por la democracia. Tiene que llamarse Frente por la Democracia Julio Jaramillo. Hasta esa cuña les dejo. Ya está el nombre del centro político. Y además tiene que posicionarse que, en cambio, tener el centro, tener la hegemonía, pasa mucho por
tender puentes, hablar con otros actores, reconocer errores, pero sobre todo reconocer la otredad, reconocer al otro también como un actor político, y eso va para todos los campos dentro, especialmente del campo progresista. Sin el poder, ¿cómo lo hacemos? Bueno, una respuesta concreta. Yo creo que la forma de derrotar hoy en día el neoliberalismo, al menos acá en Ecuador, es empezando por ganar el centro gravitacional y el centro también ideológico, pero luego sí abrir la opción política y el campo político hacia la izquierda. Radicalizarse, sí, pero y teniendo en cuenta que ya octubre nos legó una base social e ideológica para poder cumplir con esa meta de ocupar el centro para luego radicalizarse en pos de las mayorías y para justamente que el pueblo se pueda reinventar desde ahí, ¿no? Por centro, por izquierda, por abajo. Agradecemos a Agustín, a Gonzalo y a Soledad. Esperamos tenerlos en un próximo programa, viendo que este nos quedó bastante corto. Cristian. Yo les agradezco también y agradezco también a la radio. Quería comentarles que este será mi último programa. Por razones personales tengo que abandonar el espacio. Agradecerte a ti, Jairén. Ha sido una experiencia maravillosa y compartirla contigo ha sido mejor todavía. Porque la política es cambio y el conflicto... Y conflicto, esto fue Frente Radiosa. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, DJ Ronnie. Un saludo. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No lo soñé. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. ¿Recuerdas que en las películas de antaño